Hola a todos, muy buenas noches con ustedes, su servidora Nancy Alfaro desde Atlanta, Georgia, y hoy les traigo un mensaje que se llama tentación o prueba. Y esto vino como simplemente un pensamiento que comenzó a gravitar en mi espíritu esta mañana cuando le oraba al Señor y le decía, Señor, ¿cuál es la palabra para el día de hoy? Y me fui, ¿verdad?, a la palabra del Señor porque creo que a veces se confunde lo que es una prueba o lo que es una tentación. Y en el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios para que veamos cuál es la diferencia entre las dos. Y esto es a continuación, ¿verdad? Como una segunda parte de la clase de la semana pasada. La semana pasada nos estuvimos enfocando que éramos capacitados y estuvimos hablando bastante de la prueba. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de cómo Dios nos va llevando de nivel a nivel y cómo es el deseo de Dios que nosotros podamos ser fortalecidos en medio de la prueba. Así que si tú me preguntas, ¿verdad?, en el día de hoy, Pastora Nancy, ¿qué es la prueba? La prueba te puedo decir que se puede definir, ¿verdad?, en mi parecer, como situaciones, retos que están diseñados para hacerte crecer espiritualmente. Y eso va a ser medir tu carácter, tu fe y tu obediencia. No se trata de que si pasas la prueba o si raspas o fracasas la prueba. Lo que se trata es de a través de cada prueba se va transformando tu carácter, se va elevando tu fe y se va solidificando tu obediencia, ¿verdad? Y estos son procesos que son completamente orquestados por Dios para ayudarte a madurar. La fuente, y esto es lo que debes ver, que cuando hablamos de la prueba, la fuente es orquestada por Dios con el fin de acercarte a Él. Eso es lo que es una prueba. Ahora, si vamos a las escrituras, vamos a ver varios ejemplos de lo que es una prueba. El primero lo conseguimos en el libro de Génesis. Si nos vamos al capítulo 22, les voy a leer dos versículos que dice así, es la prueba de la fe de Abraham, ¿verdad? Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. O sea, estamos aquí en la palabra es clara que dice que Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Y le dice, toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ahora, mis amados, aquí vemos quién es la fuente de esta prueba. ¿De dónde sale? Sale directamente de Dios. Entonces, si nosotros reconocemos que la prueba es algo para madurar, la prueba no es para dañarte, la prueba es para llevarte, ¿verdad?, a otro nivel de fe. Y vemos aquí que esta prueba, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, y después vemos, ¿verdad?, que Abraham llevó al muchacho, lo llevó al sitio de sacrificio y cuando ya estaba a punto de enterrarle el cuchillo, el Señor le dijo que no lo hiciera. Y estaba en ese lugar de sacrificio, ahí estaba la provisión de Dios y Dios lo que estaba era probando a ver qué tanto podía confiar en Abraham. Y vemos, ¿verdad?, que Abraham es llamado el padre de la fe y precisamente por ese acto que muchos de nosotros diríamos, Dios mío, me pides a mi hijo, ¿seré yo capaz de hacerlo? ¿Seré yo capaz de tener ese nivel de fe como la tuvo Abraham? Entonces vemos que la prueba, ¿verdad?, es para hacerte madurar, para crecer, en la prueba Dios está también muy cerquita de ti, porque fíjate que Abraham escuchó la voz de Dios. Así que eso es en la prueba. Vemos también en el capítulo de Juan, capítulo 6, 5 y 6 dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué es esto? Acuérdense que los discípulos, más de una vez Dios multiplicó los panes, ¿recuerdan? Más de una vez lo hizo. Y los discípulos todavía aún dudaban. Entonces, ¿qué pasa? Aquí Dios estaba probando a Felipe, ¿verdad? Y le hace una pregunta. ¿De dónde vamos a comprar, verdad? Para alimentar a toda esta gente. Porque ya Jesús sabía, yo voy a multiplicar los panes. Pero él quería saber,
cuando Dios pone a alguien a prueba es para ver, ¿confías en mí? ¿De verdad crees que yo puedo multiplicar? ¿Crees que yo puedo cuidar de tus hijos? ¿Tú crees, verdad? ¿Estás creyendo en el carácter de Dios, sabiendo quién es Dios? Ahora, ¿qué tal de la historia? Otra historia que vemos es la historia de Job. Ahora, la historia de Job es un poquito diferente porque vemos que Satanás está en el asunto, pero te la voy a leer para que veas, ¿verdad? Y captes la diferencia. En Job capítulo 1, versículo 8 al 12 dice, entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y Satanás le respondió al Señor, Satanás déjame ver, le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Esto es Satanás desafiando a Dios. Y le dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posees, pero no le hagas ningún daño físico. Ahora, mis amados, ¿qué podemos ver aquí? Nosotros vemos que Job era un hombre temeroso de Dios. Y aquí es donde viene, ¿verdad? El de que nosotros podemos ser tentados o puestos a prueba, pero cuando tú llegas al nivel que llega Job, porque Job nunca negó a Dios. O sea, vino Satanás, acuérdate, ¿de dónde viene? Satanás vino a tentarlo. ¿Qué era lo que quería Satanás? Satanás quería que él cayera. Mas, sin embargo, Job se mantuvo fiel y vemos en Job 23:10 que él dice, sin embargo, él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. O sea, Job sabía que él que Satanás hiciera lo que él quisiera, él no iba a caer porque él sabía en quién él había confiado. Por eso se dice que Job era un hombre íntegro frente a Dios. Y ahí es donde nosotros como cristianos debemos llegar, de ser íntegros, de saber que lo llames prueba, lo llames tentación, lo quieras llamar como lo quieras llamar, que lo que venga en tu contra no te haga pecar, porque Satanás va a querer venir, ¿verdad? Para que tú caigas. Ahora, ahí vemos, ¿verdad? Tienes que entender que Satanás está por debajo de Dios y Dios tiene el control siempre. Dios permite que Job sea probado, pero Job se mantiene fiel. Ahora, vamos a definir entonces qué es la tentación, porque dijimos que la prueba, ¿verdad? Era donde era orquestada por Dios y el fin de la prueba es siempre acercarte a Dios. Y podemos decir que Job durante toda su prueba estuvo siempre mirando hacia Dios, estuvo siempre buscando a Dios. Ahora, ¿qué es la tentación? Si tú me preguntas, Nancy, ¿qué es la tentación? La tentación es un incentivo de parte de Satanás para hacerte pecar. Es un acto de incitación, de seducción, para que desobedezcas a Dios. Él influencia con mentiras para hacerte caer. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la tentación, la fuente es Satanás y el fin de Satanás es que caigas en el pecado. Cuando decimos que viene la tentación es porque el propósito de la tentación es hacerte pecar, mientras que el propósito de la prueba es hacerte madurar. La prueba viene de parte de Dios para fortalecerse, para levantarte, para que aprendas a caminar con Él. La tentación viene de parte de Satanás para que tú caigas, para hacerte tropezar. Ahora sabemos que Dios utiliza todo para nuestro bien. O sea que puedes ver como en la historia de Job, ¿verdad? Satanás venía a tentar, pero él se mantuvo fiel y hoy por hoy podemos hablar de Job, de que Job le dio la gloria a Dios y vimos cómo 7 veces más de lo que él tenía, Dios le devolvió. Entonces, podemos nosotros convertir una tentación en un acto, ¿verdad?, de glorificar a Dios. Y eso es
lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Ahora, vamos a ver en la Biblia cuáles son los ejemplos de las tentaciones. La primera la vemos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, pero el Señor Dios le advirtió, estamos hablando del jardín del Edén, ¿se acuerdan? Adán y Eva. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. O sea, Dios que dice, tienes que obedecer y esta es la regla. Esto es lo que vas a seguir. Puedes comer lo que quieras, pero no puedes comer, ¿verdad? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué vemos? Aquí entra Satanás. Porque Dios da una instrucción, acuérdate, Satanás siempre va a venir a tratar de doblar, de seducirte para que no hagas lo que Dios te ha dicho que hagas. Entonces, ¿qué pasa? En Génesis 3, del 1 al 6, vemos entonces, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ten cuidado, mis amados, cuando en tu mente comienzas a cuestionarte, ¿de verdad fue Dios quien te dijo que no hicieras esto o aquello? ¿Verdad? Viene con seducción y entonces dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen morirán. O sea, vemos aquí que la mujer, ella sabía lo que Dios había hablado, de hecho lo confirma y dijo, Dios nos dijo que no hiciéramos eso. Ahora viene la serpiente y le dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Fíjate, Satanás tiene que convencerte primero. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Entonces vemos aquí, ¿verdad? La astucia de Satanás, porque Satanás se conoce la palabra. Satanás sabía lo que Dios había dicho, de hecho, lo repite y lo transversa, ¿verdad? Lo pone a su beneficio. Tienes que tener cuidado cuando tú sabes la palabra de Dios y tú comienzas a buscarle como la vuelta para que calce, ¿verdad? Porque Dios quizás te está diciendo no hagas esto, no hagas aquello, pero Satanás te anda, tú sabes, merodeando, seduciendo, ¿verdad? Te está tirando la conchita del mango a ver si caes, porque Satanás lo que quiere es convencerte. ¿Convencerte a qué? A su mentira para que tú desobedezcas a Dios. Ahora, otro ejemplo lo vemos en Mateo 4, del 1 al 11, y dice, y vemos la tentación de Jesús, para que veas que ninguno, ¿verdad? Está exento de la tentación, pero la podemos vencer. Fíjate, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, aquí viene la pregunta otra vez, ¿verdad? Él siempre cuestionando, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, aquí vemos otra vez, Satanás conoce la escritura y dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes con una piedra. Y Jesús le respondió, le dijo, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios.
Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, porque las escrituras dicen, adorarás al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¿Por qué te traigo esto y te lo leo todo? Porque fíjate, el enemigo siempre busca cambiar las escrituras. El enemigo se conoce las escrituras. El enemigo utiliza escrituras como para, pero fuera de contexto, porque fíjate que utilizó las escrituras, mira, los ángeles te van a cuidar. Sí, eso lo dice las escrituras, pero lo está sacando de contexto. ¿Qué está tratando de seducir a Jesús? Ahora, si te das cuenta, ¿cómo combate la tentación Jesús? Con la palabra de Dios. Es la palabra, por cada ataque del enemigo, Jesús contesta con la palabra. Por eso, mis amados, para vencer al enemigo es la palabra de Dios que tiene poder. Tú tienes que vencerlo con la palabra, tienes que conocer la palabra de Dios para volver a lanzarle, ¿verdad? El dardo que te está tirando a ti, devolverlo, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder y tú tienes el poder de decir esa palabra y decirla con autoridad. Vemos otro caso en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15, y dice así. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Mis amados, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros podemos concluir una vez más, y aquí lo dice la palabra, que la fuente de la tentación es Satanás. Por eso dice, no puedes decir que Dios me ha tentado, porque Dios no te manda tentación. Acuérdate, la tentación viene con el objeto de hacerte pecar y hacerte caer, de dañarte, de llevarte a la muerte. Eso es lo que busca Satanás con la tentación. Y dice, ¿verdad? Que es Satanás y nuestro propio deseo de lo que hay en nuestro corazón. Si nuestro corazón no está alineado a Dios, si nuestro corazón está buscando saciarse a sí mismo, ¿verdad? Tu corazón te va a hacer caer. Entonces, no siempre es Satanás quien seduce. A veces eres tú mismo, tus propios deseos. Por eso es importante, como hijos de Dios, que permanezcamos en la palabra. Ahora, mis amados, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Verdad? ¿Qué hacemos cuando vienen las tentaciones? Mira, Primera de Corintios 10:13 nos da claves. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces tienes que ver eso, que la tentación siempre va a haber una salida. No quiere decir, ay, es que Satanás me tentó y yo caí. No, no, no. Con la tentación hay una salida. Te está diciendo Dios, no te va a venir una tentación mayor de la que puedas soportar. O sea que cuando caemos en la tentación es porque quisimos caer, porque Dios nos dice, yo te voy a ayudar a poder salir de esa tentación. Mira, te voy a leer el mismo versículo, 1 Corintios 10:13, pero en la versión amplificada, traducida al español. Escucha lo que dice. Porque ninguna tentación, ninguna prueba considerada como incitante al pecado, no importa cómo venga ni a dónde conduzca, os ha sobrevenido ni os ha agarrado que no sea común al hombre. Es decir, ninguna tentación o prueba que esté más allá de la resistencia humana y que no sea adaptada ni pertenezca a la experiencia humana, ni sea tal que el hombre pueda soportar. O sea, te está diciendo, mira, esta tentación no es algo que tú no vas a poder soportar. O sea, tú puedes hacerlo,
Dice, pero Dios es fiel, su palabra y a su naturaleza compasiva. Y se puede confiar en Él, que no permitirá que seáis tentados, probados y puestos a prueba más allá de vuestra capacidad, fuerza de resistencia y poder para soportar, sino que junto con la tentación, dice, Él siempre proveerá también la salida, un medio de escape, un punto de aterrizaje para que seas capaz, fuerte y poderoso para soportarla con paciencia. Wow, mucho hay en ese versículo, pero ese es el mismo versículo que te leí, ¿verdad? Es de la Nueva Traducción Viviente, pero que ahora te está diciendo por si así te queda alguna duda. O sea, tú no puedes decir, es que Satanás me tentó y yo caí. Te está diciendo, si tú estás cayendo, oye, Dios te está dando la salida. Dios te va a ayudar a poder salir de esa tentación. Por eso dice, resiste al diablo y él huirá. Porque acuérdate que en el caso que leímos de Jesús, cuando Jesús le repetía a Satanás con la palabra, con la palabra, con la palabra, eventualmente Satanás se fue. O sea que si Satanás sigue merodeándote, merodeándote, merodeándote y te está embobando, agarra tu autoridad, agarra la palabra de Dios y resiste, resiste porque se tiene que ir. O sea, que no caigas. Dios nunca, 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 mis amados, te llevará a pecar. Al contrario, la prueba es para ayudarte a fortalecerte para que no caigas, para que cuando venga la tentación tú te puedas decir, Señor, yo voy a buscar tu salida. No voy a resistir, no voy a darle lugar al enemigo. Amén. Ahora, mis amados, Dios te ha dado herramientas. Una de ellas es la oración en el Padre Nuestro. ¿Te acuerdas? El Padre Nuestro, Mateo 6:13 dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. O sea, cuando Jesús nos deja a nosotros el ejemplo de oración y dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, ¿verdad? Es el orar y decir, Señor, ayúdame. Padre, que yo no ceda a esta tentación. Dame la fortaleza. Es a través de la oración que tú vas a poder salir, hablando con Dios, permaneciendo en Dios. Ahora vemos también en Hechos 4:15 al 16. ¿Quién más ejemplo que Jesús mismo? Dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Mis amados, es a través de la oración, doblar rodillas, no cedas, no tires la toalla, resiste, resiste, órale a Dios y verás cómo conseguirás la salida. El ejemplo más bello fue nuestro Jesús. En Hebreos 2:17 al 18 dice, por lo tanto era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. O sea, Dios es tu ayuda, Jesús es tu ayuda, Él te entiende. ¿Por qué? Porque Él mismo pasó lo que nosotros estamos pasando. Él se identifica contigo. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote fiel, el que pagó el precio. Él vio todas las tentaciones y Él pagó el precio para darte libertad para que pudieras sobrepasarlas. Ahora, otra herramienta muy hermosa, el Espíritu Santo. Y dice en Juan 14:15-18, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y sabemos, ¿verdad? Que ya hemos recibido al Espíritu Santo y que esa promesa de parte de Dios
Nosotros somos de esa generación del nuevo pacto, que sabemos que Él nos guía a toda verdad, porque acuérdate, Satanás utiliza la mentira, pero el Espíritu Santo utiliza toda la verdad. Entonces tú lo tienes a Él como tu abogado defensor, como tu aliado, como tu ayudador, para que en medio de la debilidad, Él es el que te hace fuerte. Así que mis amados, quiero cerrar con esto. Si te sientes que Satanás te ha estado merodeando, si te sientes que Satanás te ha estado endulzando el oído, hoy es el día que le pongas freno, freno a los dardos del enemigo, que declares la palabra de Dios. Acuérdate que Dios siempre, siempre, siempre que venga la prueba, ¿verdad? Va a ser para madurar, para acercarte a Él. Pero si la tentación llega o cuando llegue la tentación, porque sabemos que seremos tentados como Jesús fue tentado, tenemos el poder y la autoridad de resistir. Acuérdate, resistencia significa que hay un jalar, hay presión. Amén. Por eso hay una resistencia, una pelea entre la carne y el espíritu. A ver quién gana. Y hoy Jesús te dice que Él ha ganado y tú has ganado, pero debes cerrarle la puerta al enemigo, debes callar la voz del enemigo y debes utilizar la palabra de Dios como una espada de dos filos, ¿verdad? Es la palabra de Dios que vas a utilizar para que el enemigo se eche a correr. Dios te bendiga y Dios te guarde y espero que te quede claro la diferencia, ¿verdad?, entre la prueba y la tentación y que Dios te ama muchísimo. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Whip of Wisdom, 30 Minutes with God. Nos consigues en Instagram y en Facebook. Comparte con otras personas. Espero que puedas ser edificado y que ya el día de mañana, cuando te pregunten cuál es la diferencia entre la tentación y la prueba, puedas con claridad decir la diferencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la semana que viene. Muchas bendiciones.